Reporteras en Salud, Domi García Saleta. En Salud, programa de temporada. Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Las Reporteras de Domi García Saleta, que dicho sea de paso hoy le estamos asistiendo en lo que es la entrevista con el invitado de este día de hoy para que todos ustedes disfruten las informaciones que les traeremos en el día de hoy. Yo preguntando, él diciéndonos las respuestas de este programa que dicho sea de paso hoy lo haremos bien picadito, interesante, y para que usted se entretenga y de por sí se informe de las cosas que pasan en la política y que han pasado en estos días en lo que llamamos las elecciones dominicanas, porque realmente tenemos un invitado excelente, médico, y además de eso, una tremenda especialidad, como es cirujano, y además tenemos que decir que fue precandidato en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana. El doctor Franklin de Jesús nos acompaña en el día de hoy para hacerles preguntas del mundo de la política y también cosas interesantes que nos trae para todos ustedes en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, doctor, y bienvenido acá a Las Reporteras. Sí, mil gracias, Camilo. Sí. Te agradezco infinitamente la oportunidad. Me siento muy a gusto de estar contigo y sobre todo agradecerte públicamente los consejos y las informaciones que nos diste, que realmente resultaron de mucha verdad, y uno que muchas veces es un poco ilusionista, no se da cuenta de ciertos intereses que hay dentro de la política que es importante entenderlos de verdad. Sí, yo recuerdo que en esa entrevista que le hicimos hace unos meses atrás, yo le advertí a manera de consejo algunas cosas que usted me dijo, pero vamos a hacer esto, digo yo, y le hacía preguntas en ese entonces. Los televidentes pueden verlo acá mismo en el portal, esa entrevista que le hicimos anteriormente al doctor Franklin de Jesús, que le dijimos cosas que tal vez nadie le había dicho en otra entrevista de la realidad de la política como la hacen la política tradicional dominicana. Y no es que seamos unos científicos de la política, pero sí hemos estudiado bastante lo que es la República Dominicana, los políticos tradicionales y además de eso, las cosas cómo se manejan acá en el país. Y por eso le dimos ese consejo que tal vez luego usted dijo, pero mira, pero esas son parte de las cosas que tenemos algunas personas que nos juzgan primero porque decimos, no, ok, yo digo las cosas como las veo realmente. Y soy muy sincero, trato de serlo. Vamos a entrar en materia, doctor. En cuanto a lo que fue su experiencia como precandidato primero y luego en las elecciones recién concluidas ahora, las presidenciales, en el certamen que usted estuvo envuelto dentro de su partido, y luego a lo externo. ¿Qué le pareció? ¿Qué vio? ¿Qué notó? ¿Qué nos puede decir a nosotros y a los televidentes en este día de esa experiencia suya? Sí, realmente es una pregunta bastante interesante. Como decía David Hume, hay que aprender de la experiencia. Y muchas veces, por ejemplo, cuando los mecanismos de elección no se basan en una meritocracia, sino se basan en el origen, entonces no hay formas de tú generar igualdad, democracia, y que no se violen derechos de los demás. Y al fin y al cabo el que se sienta avasallado, no solamente en el caso de nosotros, con relación a las primarias, cuando tú vas a una línea y dices, bueno, aquí está el candidato de uno, el candidato del otro, los que no se sienten apoyados tradicionalmente se desmoralizan un poco y se echan a un lado. Entonces realmente tú te pones a ver qué ocurre, que los que no son apoyados entonces no participan en los últimos encuentros, y eso es realmente desfavorable, porque en el fondo lo que debemos buscar es la unidad, una unidad basada en un criterio de igualdad, en un criterio de establecer democracia, porque todo el mundo admira a la persona que es brillante. Y también, sobre todo, darnos cuenta de que la grandeza de todo el grupo depende de la diversidad de criterios, pero dentro de estos criterios tiene
dentro de esta diversidad, tiene que haber un proyecto común, un proyecto de desarrollo, es decir, de abrazar causas, de ver los problemas básicos de nuestra sociedad, que el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y también, por ejemplo, en el caso de cuando no hay libertades, cuando no hay falta de oportunidades, transformar esa falta de oportunidades en derechos a educarte, en derechos a formarte, en derechos a tú tener acceso al crédito para tú poder tener un negocio, entrar dentro de una economía de mercado y ahí ir luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad, la pobreza y las grandes desigualdades. Es lo que pienso. Sí, usted sabe que realmente usted ha dicho mucha información en pocos minutos acá y que realmente yo digo que muchas veces o la mayoría de veces en nuestro país a los puestos selectivos no llegan ni los más preparados ni los que tienen mejores intenciones, sino los más vivos, los que más se prestan a ciertos juegos. Y tenemos muchas preguntas interesantes que hacerles a usted ahora, porque realmente hay que destacar que debido a su currículum profesional, la experiencia de vida como médico, cirujano a través del tiempo en este país y fuera del país, su perfil era para aportarle desde una curul, pero aquí realmente, lamentablemente se lo voy a dominicanizar, doctor, el más tigre es que siempre va más delante, llega más lejos, no porque sea tigre, no es porque esté preparado, sino porque sea tigre. Y lamentablemente el Congreso Dominicano, no importa el partido, no me estoy refiriendo a ningún partido en específico, está lleno el Congreso Dominicano de tigres de la política que llegan a esos puestos, no por perfiles, no por preparación, no porque tengan un programa político establecido, sino porque tienen una relación con uno de más arriba. Recuerdo que en esa ocasión yo dije, pero ¿cuál de esos candidatos usted ha hecho un amar? Lamentablemente la política, me lo enseñó un viejo político que ya falleció, que fue mi padre. La política, cuando él se dio cuenta, las candidaturas se llega desde abajo, pero es con amarres. Y con tigueraje. Entonces el que no tiene tigueraje debe de tener amarres y recursos. Pero amén de los recursos, si no, pregúntele a mi amigo de la zona oriental, Luis Alberto Tejada, que realmente ha invertido una millonada en ser fue un buen candidato. Pero realmente hay cosas dentro de la política de la zona oriental y de la política en sentido general, que hay que verlas desde afuera para saber que no importa el recurso, es dependiendo cómo se invierta y en qué sitio se invierta. Y lo digo, puse a Luis Alberto de ejemplo porque para mí un tremendo gerente, lo conozco, ha hecho un gran trabajo, fue un gran candidato a diputado, luego llegó en esa candidatura, pero realmente yo entiendo, y fue mi consejo hace años, yo le dije, debe de esperar que se organice la casa para tú asumir de nuevo otra candidatura. Fue mi consejo en ese momento, pero él no se llevó, porque realmente tienen unos asesores. Doctor, usted tuvo asesores en esta ocasión, asesores extranjeros o internacionales a su precandidatura dentro del PLD. No, realmente siempre uno tiene amigos sí, dentro del partido, pero básicamente tú vienes con una idea noble sobre la experiencia que has tenido en política en países como Francia, en Suiza, en España, doctor, en Brasil, en Argentina. Entonces realmente fue como me dijiste una vez, tienes que aplatanarte. Sí, Entonces hay muchos intereses porque tú buscas algo, lo que decía, por ejemplo, Rousseau, que Rousseau hablaba de la voluntad general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, la preservación de derechos, sí, que debe ser el fin básico, otro fin básico de la política realmente. Tú lo piensas, es decir, ver cómo hacemos a través de la política un país, un mundo mejor, es lo que piensa. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa por el ser humano, porque sí, me di cuenta que países ricos invierten
en el capital humano, de tal manera de que cuando una sola persona es capaz de migrar socialmente, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. Ponemos como ejemplo el mismo, como esos protestantes calvinistas que llegaron a Ginebra, cómo hicieron desarrollar toda esa industria relojera y ver lo que es hoy. Entonces, el activo más importante es el ser humano, y si tú quieres que un país avance, tú tienes que terminar con muchas cosas. Tú tienes que terminar con todos esos privilegios, tú tienes que terminar con la corrupción, con la impunidad, con el tráfico de influencia, y sobre todo esas dos cámaras legislativas. Hay que ver que entre, vamos a suponer, la Cámara de Diputados, probablemente un 20% son los que realmente tienen, los que son operantes. El 80%, lamentablemente, es triste decirlo, están ahí porque tener esa posición, ostentar esa posición le da cierto prestigio, y muchos hasta para protegerse, proteger los intereses de sus empresas, de sus negocios, de las bancas de apuestas, del narcotráfico, de todo, y no puede ser porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? No van a ayudar en nada a la gente. Y por otro lado tenemos a un factor importante, que es esa población con una incapacidad de interpretación, pero muchas veces porque tú lo sometes a ser pobre, lo que estás creando es una granja de pobres. Cuando creas una granja de pobres, ¿qué ocurre? Tú tienes los que trabajan tradicionalmente son mendigos laborales, porque de los que cotizan en la TCS, el 84% ganan entre 15 a 30 mil pesos. Si la canasta básica está en 45,000 pesos, 45,100 pesos, ¿qué ocurre? Viven tomando prestado para poder alimentarse. Entonces, el 83% de la población está en condiciones de vulnerabilidad financiera. Cuando tú hablas de una reforma, esa reforma tiene que ser progresiva, pensando en los que más tienen. Tú no puedes, por ejemplo, cargarle impuesto al turismo, que te está dejando entre 12 a 15 mil millones de pesos por año. Tú tienes que ver todos esos incentivos que tienen, por ejemplo, la industria textil, las zonas francas. La industria tiene que tener cuidado. Ahora, ¿qué tú puedes grabar? Tú puedes grabar lo que es la rentabilidad y las ganancias, porque si, por ejemplo, el industrial se está llevando un 78% de rentabilidad, vamos a llegar a un acuerdo, porque la política tiene que ver también con la conciliación de intereses. Entonces, hermano, no te lleves un 78, llévate un 50. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clase obrera, que es la que, o la clase trabajadora, que es la que produce bienes y servicios y genera riqueza, dale un 20% y el otro págalo de impuestos, tú me entiendes, pero no puede ser que tú lo quieras todo y que tú tengas 5 automóviles en tu casa de último, de 5 automóviles de última gama, costosísimo, cuando la gran mayoría no tiene ni siquiera para comer. Es decir, hay un 49% de la población que, que toman prestado. Entonces, eso tú tienes, como se han dado en las elecciones pasadas, que gana no es el que tiene con mayores condiciones, como lo dijiste. Gana el que tiene mayor poder de movilización y el que tiene mayor poder de compra, de someter a los demás a ser pobre. Y en buen dominicano, el que tiene más tigueraje, que amarró con fulanito, el dirigente político que está arriba, para que baje una línea. Otra cosa es también, doctor, que yo entiendo que aquí se quiere el partido de gobierno, ojo con esto, la productora de este espacio, vendió y vende la palabra cambio. Pero yo entiendo que el cambio no es en funcionarios nada más. Es en la mentalidad de cada uno de los actores que intervienen en cada partido. Porque, según un ejemplo, en este sistema de cosas que tenemos acá, yo siempre he dicho y lo defiendo, yo defiendo al actual presidente. Ahora, tiene una de funcionarios malos, que Dios se lo bendiga, pero él lo deja. Entonces, lo ha permitido que continúen en sus puestos esos funcionarios pésimos que tiene. Tiene otros funcionarios que son muy buenos, eso sí. Pero, a mi entender, el buen deseo de llegar personas que muchos no tienen que ver con la política, les voy a poner un ejemplo puntual, el caso de un candidato que no lo conozco personalmente, vi su trabajo desde los gobiernos del PLD, que fue Chanel Rosa. Chanel Rosa me parece un buen gerente cuando fue funcionario público, me pareció una buena opción, pero no llegó como candidato dentro de su circunscripción.
Pero hay un tema. Sin embargo, y voy a poner esto de ejemplo, hay cosas en República Dominicana, doctor, que aparte de la canasta básica, las necesidades, queremos que los legisladores cambien. Pero, doctor, ¿cómo se financia una campaña? Uno sin dinero o con tal vez dinero no disponible para eso, donde hay que comprar. Antes era romo, picapollo y gasolina. Los televidentes saben y los radioyentes saben a lo que yo me refiero. Ahora ya no dan romo. Antes, yo lo digo por lo que se veía en Santo Domingo Este, los sábados usted podía sentarse a las 11 de la mañana y en la conocida bomba de los Minas, usted veía de sábado y domingo llena de motoristas buscando el galón o el galón de gasolina para el motor porque había un bandereo en la tarde. Eso desapareció en estas elecciones, en ambas. Desapareció. ¿Por qué? Porque ya los bandereos no lo hacen. Se cogen los cuartos de lo que son esos recursos. Además, movía la economía en un sentido, porque el tigueraje, doctor, cuando veníamos a ver, el motorista daba 3 vueltas y el galón de gasolina no gastaba ni siquiera un cuarto del galón, pero lo producía en base a la gasolina que ese movimiento de tigueraje a nivel político le daba. Pero ya ni eso, ese es una. Otro factor que no vemos o no vimos en esta campaña pasada es que vimos, y algunos fueron críticos de esto, hijos de políticos conocidos ascendiendo a curules. El caso, voy a poner el caso Máximo, no lo conozco, sí le hice una recomendación que me sorprendí, que fue el caso de Omar Fernández. Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández. Yo duré meses haciéndole una recomendación vía redes sociales de un comercial, el del piano, el de la idea de ese comercial y de algunos temas que cerrara el comercial fui yo. Y primera vez que lo digo en televisión, y ese mérito por escrito yo lo tengo porque duré bastante tiempo haciéndole, mira, debes de terminar con estos tonos de esta música y esta música. Incluso siempre le hacía referencia, hasta que tú no hagas un comercial que enganche con la juventud, con la gente del barrio, con el joven que va madurando, que oyó rap, que oyó reggaetón, que se engancha con ese tipo de tonos. Y le puse el ejemplo de Steel Dre, y esa fue la melodía con la que cerró ese comercial del piano. Seguido del Danubio Azul y cierra con Steel Dre. Y yo fui que recomendé ese tipo de pauta en ese anuncio. Que no necesito ni que me paguen, ni una sugerencia que le hice. A bien que él la tomara, perfecto. Pero vemos otros casos donde aquí en esta planta televisora, hubo un candidato que ganó en la circunscripción 1 del partido de gobierno, que a más de un productor dejó aquí plantado esperando, del partido oficialista. Y que no me ataquen porque digo el nombre. Y que no me ataquen porque lo digo. Suerte a Dios que la productora de este espacio no está aquí. Porque me estuviera frenando ya y diciendo que ese amigo mío, sin yo haber mencionado nombre. Pero ganó como diputado. Yo soy de los que digo que un político no puede darse el lujo, por pequeño que usted entienda que sea un medio, no puede darse el lujo de dejar a un medio de comunicación, así sea un periódico digital escrito, no puede darse el lujo de... Mire, ya me dé una excusa. Y ese señor ganó como diputado. Ahora, no me pregunte los recursos que usó y se usaron en esa campaña de ese candidato, doctor, porque fueron bastantes. De los bolsillos de nosotros. Porque un familiar de él dirige una institución del Estado. Y no me hagan decir el nombre porque yo lo digo fácil. Sí. Y es como yo digo, muchas veces en República Dominicana nos jugamos a privar, a presumir en que no tenemos memoria. El caso del hijo de Charlie Mariotti. ¿Cómo es posible que el hijo de Charlie Mariotti, por el famoso método aquel, que quiero hablar con usted de ese método, su opinión, lo que planteó hace unos días, como yo le digo, el perínclito de San Juan, aquí, el senador Félix Bautista, en la revista 110, que planteó que el método de Hunt ahora. Vamos a hablar del método de Hunt con usted, doctor, después de la pausa comercial. Adelante.
De regreso con ustedes, Radio Televidente, sí, porque esto también se transmite por La Voz del Trópico, 7:90 a las 10 de la noche. Puede ver esta entrevista escucharla a través del radio, y además estamos acá con ustedes cubriendo las reporteras en salud. No importa que diga cronista deportivo, señor director, puede ponerle comunicador deportivo, póngale siempre esa coletilla de deportivo, porque a mí eso no me molesta. Ahora, el comunicador solo sí. Vamos a entrar en materia con un tema que dejé en la primera parte, que fueron la palabra cambio, que vende el actual gobierno, pero vamos a entrar brevemente en la opinión del doctor de Jesús, Franklin de Jesús, que está con nosotros, sobre elección de Omar Fernández. ¿Qué le parece ese entorno que va a tener Omar y el método de Hond que el perínclito de San Juan tuvo a bien dar unas declaraciones en esta planta televisora diciendo que hay que cambiar eso ahora en el 2024, ¿verdad? Dígame, doctor de Jesús, ¿qué le parece a usted este panorama a partir de ahora de este 2024? Sí, realmente con relación primero a la palabra cambio que mencionaste, para mí realmente el cambio tiene que ver con el cambio de la persona. Es decir, de eliminar la necesidad que tiene la persona de esperar a recibir. Es decir, no someterlo a ser pobre ni someterlo a ser necesario. Eso se llama clientelismo, eso entra dentro de lo que es el servilismo voluntario. La persona te sigue espontáneamente porque te cree un pseudo dios o el hijo de un rey, y cuando viene a ver, cree que la solución de los problemas dependen porque haya un príncipe salvador. No, la solución depende de que la persona produzca bienes y servicios, genere riqueza, autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Ahora, cuando una persona es productivo, ya es libre, ya se constituye, ya realmente tú tienes que tener condiciones para tú ocupar una posición legislativa, y ya tú te cuestionas. ¿Qué va a hacer? Va a cuestionar todos esos privilegios. Si hay muchos privilegios para una pequeña parte de la población, ¿qué ocurre? La otra parte se da cuenta que parte de la pobreza que ellos tienen es por esos privilegios, por esa corrupción y por todo esto. Es decir, realmente, ¿qué ocurre? Es así. Ahora, en el caso, por ejemplo, hablando de la elección de Omar, por ejemplo, Omar es un muchacho que se maneja bastante bien. Sí. No es cualquiera, es el hijo de, y el hijo de ya tiene todas las estructuras. Entonces yo siento que tú tienes que vender a los jóvenes de nuestros barrios, porque un líder tradicionalmente lo que hace es que trata de encaminar la manada por un trayecto que ya él ha transcurrido. De acuerdo, tantos ejemplos que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no puedes verte reflejado en esto porque quizás no hay una trayectoria que puedas vender, entonces eso es cuestionante porque no haces crecer la sociedad. También, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, muchas veces cuando hablas, vamos a suponer, con aquella frase que él terminó, que se había leído el libro de Éxodo. Sí. De Éxodo, es una frase muy bonita: honrarás a tu padre y a tu madre, sobre todo en el capítulo 20, versículo 12. Sí. Es decir, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida. Eso es verdad, pero no solamente léete el Éxodo, léete a San Pablo, léete, por ejemplo, en el caso de Eclesiastés 1-9, que te dice: il novo sol, debajo de la luz del sol no quedará nada oculto. Entonces, exacto, ¿qué ocurre? Dice también ese mismo versículo: lo que pasará ya ha pasado, y lo que se hará ya ha sido hecho. Debajo de la luz del sol no quedará nada oculto. ¿Qué quiere decir? Si el fin de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, ¿qué garantía tú tienes de que todas esas cosas que ocurrieron durante tantos años de gobierno, vamos a suponer del 2004 al 2012, del 96 al 2000, tantas cosas que ocurrieron, se haga justicia? No se va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque realmente tú no vas a cuestionar los gobiernos que tienen que ver en esa época. Entonces, en ese sentido, termina siendo contrario a lo que es la política. Correcto. Que es generar bienestar en la población, generar igualdad, de tal manera que las personas se desarrollen. Sí. En cuanto al método de Hond, dígame. Realmente fue un método que fue creado para favorecer, entre comillas, a los partidos pequeños, pero termina siendo injusto porque muchas veces una persona que saca, vamos a suponer, una cantidad de votos, 3,000 y tantos votos, frente a uno que saca 14,000, otro que saca 6,000, 5,000 votos, realmente, desde el punto de vista del punto de vista de la estrategia y del método,
quizás es aceptable, pero del punto de vista de lo que es la igualdad de oportunidades, del mérito y de todo, terminamos eligiendo a uno que la población no ha elegido. Porque, por ejemplo, elegiría la población al de 14. Sí. Ahora, hay que tomar una decisión, pero hay que ver porque todos los partidos políticos aceptaron esas reglas y debió ser un cuestionamiento que debió haberse planteado antes de. Es como yo digo, doctor, que en el caso, que por eso me refiero al senador Félix Bautista, el perínclito de San Juan, señores, hoy él sale de hace unas semanas que eso hay que eliminar, ¿verdad? Hoy que sí. Lamentablemente, y eso es un tema que quiero también compartir con usted acá, que usted ver su opinión, el PLD va encaminado, como lo dijo el expresidente Danilo Medina, a su desaparición. Sí, lamentablemente, ¿por qué? Porque el sistema de partidos, yo me reitero, como lo he hecho en otros medios, antisistema, yo. ¿Por qué antisistema? Porque aquí el sistema no funciona. Atención, nuestro amigo de redes sociales, @don Marcelino en la red social X. Él sabe. Aquí hay que hacer un cambio, pero de arriba a abajo por completo y con un partido menos. Imagínense ustedes, vamos a hacer un ejercicio mental rápidamente, que de aquí al 2032 el Partido Morado sea el partido reformista del día de hoy. O el PRD. Entonces, imagínense ustedes, ¿para dónde va la democracia, la mal llamada democracia dominicana? Quiero también saber su opinión, doctor, sobre el tema de estas elecciones que realmente fueron como tan... Para mí la abstención es el segundo mayor partido en las últimas 2 elecciones de este país. La abstención ocupó más de un 45% en las municipales y presidenciales de las últimas 2 ocasiones. Vamos a obviar el 2020 porque fue el efecto pandemia y eso, pero ahí hubo abstención, pero aquí, ahora, en el 2024, hubo una abstención enorme, con todo y que fueron presidenciales. El manejo de los recursos a nivel de la comunicación fue para mí pésimo, porque los anuncios en televisión no se vieron, se fueron a los asesores, esos asesores brillantes que tienen los gobiernos dominicanos y los políticos, que les sugirieron redes sociales. Eso me ha marcado un público limitado. No va para todo el pueblo. Entiendo yo. Pero, doctor, dígame usted, un candidato como el hijo de Charlie Mariotti, que sacó 4,000 votos, comparado con José Horacio, en la circunscripción suya. Dios mío. Imagínese usted, le estoy tirando un candelazo, pero dígame usted, no legalmente, ok, esa es lo que cada partido en condiciones de convenio, todos decidieron el método de Home, perfecto, pero no es, para mí no es democrático realmente, ni es totalmente justo, porque 4,000 y pico a 14,000 nunca se parecen esas 2 cifras. Dígame su opinión y de paso, dígame el manejo que podría tener Omar Fernández con esta estructura que va a ser el llanero solitario de la oposición ahí en el Congreso. El llanero solitario. Sí. Con relación primero al método de Home, realmente es decir, uno reconoce que podría ser en este sentido injusto y antidemocrático, pero fueron normas que debieron haberse planteado antes de. Después de, ya es un poco difícil. No se prestan para los que fueron elegidos. Es decir, en el caso de la respuesta con relación al método de Home y con relación a Félix Bautista. Con relación a Omar, por ejemplo, ¿qué ocurre? Vuelvo y repito, no es el ejemplo a seguir para los jóvenes de nuestros barrios. ¿Por qué? Porque no tiene una trayectoria. A pesar de que en un pueblo clientelar asistencialista, ¿qué ocurre? Quieren un salvador y piensan que las personas son predestinados. Yo creo más en el esfuerzo, creo, como decía Mohamed Ali, que el éxito depende de la sumatoria de pequeños esfuerzos día a día, metrizando y metrizando, de tal manera llevar las cosas de lo que es una memoria episódica a una memoria de procedimientos. Cuando ya llevaste las cosas hacia una memoria de procedimientos, ya entonces tú has creado un hábito y ya eres una persona brillante habitualmente.
Están esos dos puntos y está el punto, nos falta uno, que es el de los partidos políticos con relación cuando hablaste de que podrían naufragar. Sí, con el sistema como va. Sí. Entonces, pero lo que quiero decir, todo depende. Todo depende de la conducta que tomen con relación a una renovación. Es decir, una persona persuade por 3 criterios importantes. Sí. Uno es la reputación moral, segundo es el nivel de conocimiento y la tercera es cómo generas empatía, cómo te colocas en el lugar del otro, cómo disfruta cuando el otro es capaz de migrar socialmente. Y está también lo que es el discurso. Sí. Usted tiene que tener un discurso, por ejemplo, donde tú abraces causas, esta misma causa que tenemos, que estamos hablando de que tenemos mendigos laborales, donde un 84% de la población gana entre 15 a 30 mil pesos dominicanos, no tienen cómo suplir la canasta básica. Es decir, hay que cambiar eso de necesitados a gente que produzca, Entonces, si el PLD como partido asume esa renovación y toma las medidas adecuadas, es decir, tenemos que mantener primero la unión, la unificación de todos. Pero para mantener la unificación de todos, tú tienes que tener unos criterios de elección de candidatos que tengan que genere unos métodos que generen igualdad, que generen democracia, que generen transparencia, pero echar a un lado lo que es la tenencia. Que es la tenencia, porque la tenencia y el origen. ¿Por qué? Porque la tenencia, si yo digo que ya yo soy parte de esto, o considero que miro la parte económica y no lo miro, o miro la parte económica y no lo miro como lo pensaba Juan Bosch, que el profesor Juan Bosch amaba al pueblo dominicano. El profesor Juan Bosch creó el PLD como un instrumento al servicio del pueblo, y lo creó y se cuestionaba por el nivel de analfabetismo tan grande que existía y también por el nivel de pobreza, y decía que con un nivel de pobreza así como ese, era muy difícil avanzar como país. Entonces, si lo mira desde el punto de vista de la tenencia y del tipo del origen, y no estableces un sistema en base a meritocracia para establecer esa renovación, tú no vas a generar lo que es la esperanza, la fe en algo. Es decir, la fe en un partido que produjo muchas transformaciones, fueron muchas las aportaciones que hicimos a este país, pero hoy en día estamos en una posición clave. Si no se hace lo que es correcto, si no cambiamos lo que es los métodos, primero mantener la unidad, pero en base a una meritocracia. Segundo, aplaudir, valorar que la grandeza de nosotros está en la diversidad. Y tercero, mantener la idea de un proyecto común, un proyecto como lo que era el proyecto de Juan Bosch. Pero si tú, por ejemplo, pierdes ya la retórica, si tú pierdes la didáctica, si tú pierdes lo que era la dinámica. Que se perdió, doctor, déjeme decirlo, se perdió en el PLD. Yo se lo voy a decir de manera responsable. Usted tal vez no quiera decirlo, pero yo sí lo voy a decir. Se perdió hace tiempo en el PLD, sí. Usted sabe que lamentablemente en este país, el que conoce el PLD, como lo conozco yo, que conozco muchos bandidos del PLD, ay, mi madre, tanto de la zona oriental como del Distrito Nacional, algunos ya fallecidos, sabemos cómo llegaron la primera vez al Palacio Nacional y cómo salieron en el último de los gobiernos. No importa cuál de los dos fuera el presidente. Lamentablemente, usted tiene razón, pero lamentablemente eso es lo correcto que se debe de hacer en política para recuperar vamos a decir, lo que se llama el espíritu de un partido que tenía conciencia de clase, ojo con esto, tenía conciencia de clase, donde un partido donde usted no podía ser miembro si no estudiaba en los comités, en los círculos de estudio del PLD. Y vuelvo y reitero, organizar lo que se desorganizó por venir la ampliación es muy difícil en un partido ya como el PLD. Ahora, usted dio en el clavo, es cierto, para mantener un partido vivo. Mire cómo va las 3 siglas del PRD, que lo único que queda del PRD son las 3 siglas. Y el hacho que en vez de prendido está apagado. Y mire, eso es lo que queda. Pero doctor, antes de concluir con esto, quiero que usted mismo diga a la radio televidentes de este espacio, La Reportera, parte de su perfil académico, porque muchas veces es muy bueno venir y decir licenciado, doctor,
yo soy médico qué, veterinario, como hay mucho por ahí. O si no, yo soy el doctor, dime doctor, pero doctor ¿en qué? O sea, quiero que usted haga un perfil suyo rápido para los que nos ven, tengan idea. Como yo dije, digo, pero doctor, ¿y que usted busque en esto la primera vez que lo entrevisté? Y tengan así idea de quién hemos tenido el placer de tener en este día acá con nosotros. Además de su perfil, quiero también que dé un mensaje tanto a los miembros de su partido, a los jóvenes que les interese incursionar en política de ahora en adelante, porque el país debe de continuar y debe de continuar renovándose. Sí. No, realmente a ti las gracias, como siempre. Realmente hay que ver si el partido, por ejemplo, hace lo que es correcto, porque tú tienes un 99% de la población y yo lo puedo, de la población del partido. Es decir, un partido es grande por el valor de sus hombres, por el valor de su militancia, por la capacidad la capacidad de resiliencia y por la autodeterminación a construir un mundo mejor a través de la política. Si hacemos lo que es necesario, es decir, establecer un sistema en base a meritocracia, establecer un buen sistema de renovación, porque tú tienes una clase dentro del partido, una clase entre 40 a 65 años, que fueron excluidos totalmente. Claro. ¿Tú me entiendes? Excluidos totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que buscar la manera de que ese 99%, que son gente, muchos de ellos formados, es decir, que no han sido vinculados a ningún acto de corrupción ni de nada, porque ese discurso anticorrupción, como el tema haitiano, nos hizo mucho daño durante las elecciones. Y también qué ocurre cuando el gobierno, los estrategas del gobierno vendieron una expectativa de resultado por encima de un 60% de ganancia del gobierno ¿qué ocurrió? La oposición no logró desmontar ese relato. Ahí salieron los estrategas internacionales, que les digo, que tienen unos estrategas que son unos genios. Sí, no, es difícil, pero yo creo que si hacemos lo que es correcto, si valoramos y nos damos cuenta de que el 99% de nuestra gente es gente con criterio, es gente que es honesta, que es responsable. Es decir, ahora, ¿qué ocurre? Tú no puedes dejar que aquellos que se salieron fuera de rumbo continúen oscureciendo el camino, y saber que el hecho de hacer las cosas bien o hacerlas mal, el ser, por ejemplo, honesto o no, es una actitud que es inherente al ser humano. Es decir, lo que es el aspecto ético de que alguien lo haya decidido no es propio de la entidad. Es decir, la entidad tiene todas las posibilidades de renovarse siempre y cuando se hagan las cosas del lugar. Ahora, si se hace una renovación en base al origen, que sea el primo de, el esposo de... Bueno, olvidémonos de eso, porque es que esa clase que yo hablo de 40, 65 años, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a echar a un lado. Y muchos que han sido dirigentes, por ejemplo, presidentes intermedios, ¿qué es lo que están haciendo? Se van a echar a un lado y quizás les es difícil irse a otro partido político, porque uno termina identificándose con esa filosofía, pero ¿qué hacen? Se echan a un lado y dejan de hacer política, porque como pasa con muchos intelectuales, muchas personas de experiencia aquí en este país, que no incursionan dentro de la política sencillamente porque piensan que no es posible hacer ninguna transformación, porque todo son parte de un sistema. Entonces tú terminas votando por el menos malo, y cuando votas por el menos malo, ¿qué es lo que ocurre? Que tú terminas aceptando que el que vas a elegir es malo. Claro. Es como decía como Marcos Meissner cuando él habla de que cuando el lobo se te acerca, es porque ya tú conoces las intenciones. Pero cuando es el zorro, te sonríe, se te acerca, las intenciones son las mismas. Son parte del propio sistema. Y también hay que ver, como decía Ortega y Gasset, las circunstancias. Las circunstancias, por ejemplo, las circunstancias actuales no nos favorecían. Teníamos un candidato que era un buen candidato, pero un buen candidato que, por ejemplo, está compitiendo con un presidente con todos los recursos, con un expresidente con una estructura y muchas personas que son leales a él, y de antemano un partido que totalmente no lo está apoyando. Es difícil. Gracias a ti por la... Y una cosa, doctor, una preguntita ahí suave, antes de concluir. Que sea suave, porque usted lo que me tira es recta. No, le voy a decir una frase, le voy a tirar una curvita de unas que me enseñó el difunto Don Cookie Córdoba. Una curvita suave, a ver si cae detrás.
Antes de ir, quiero que diga un breve perfil suyo de su profesión, que lo tendremos por acá en Figuras del Deporte próximamente también, hablando del tema de cirugías. Pero eso, señor director, dígame, ¿usted cree, o sea, usted, el doctor de Jesús, ¿usted cree que el doctor Fernández en algún momento o vuelva al PLD o reciba el PLD en la Fuerza del Pueblo, según su visión? No, realmente creo que los dos partidos estamos pactando dentro de un mismo mercado electoral. No creo, es decir, hay que ver, son dos partidos totalmente diferentes. Sí. Lo que es el PLD es un partido de organismos, de cuadro, aquel es un partido hecho a la imagen y semejanza de un líder. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente no hay cómo, y para el expresidente Leonel Fernández volver a llegar a ser presidente tiene que presentarse una crisis demasiado grande y que la gente pida que venga un salvador. Pero si nos ponemos a analizar la situación, por ejemplo, en el 2012 hubo un déficit de un 6.4% sobre los 200.000 millones de pesos. En el 2008 se gastaron más de 63.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente ve la realidad, tú no me vas a decir a mí que vas a hacer algo que tú no hiciste dentro de tu tiempo. Dios mío, entonces, ¿qué ocurre? Me la está devolviendo más dura. Continúe. Entonces, ¿qué creo? Sí. Yo creo que nosotros los PLDistas debemos basarnos, abrazar causas en pos de un bien común, de un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos, preservación de derechos, de irnos del lado de la gente, hacer un proyecto de transformación, pero que sea un proyecto de transformación que no sea de arriba hacia abajo, sino desde la base. Primero la gente y primero los pobres. Aunque acá, capacitando, formando, creando proyectos de autosuficiencia desde el punto de vista alimentario, del punto de vista energético. No es posible que tengamos 22.000 tareas de tierra con capacidad productiva y que no estén siendo utilizadas. Correcto. Es decir, es otra visión. Tenemos que identificarnos con la gente, con las personas, que es lo más importante. Y establecer este camino de liberación, que es liberar al ser humano de la esclavitud, porque la peor esclavitud es la pobreza. Eso lo decía Gandhi. Cuando tú no te das cuenta que tú eres pobre por un sistema perverso en el cual los que son parte del sistema solamente se cuidan intereses entre ellos. Vamos a cuestionar ese 78% de las ganancias que deja el sector industrial. Vamos a penalizar las ganancias, pero tú no hacer una reforma o plantear una reforma donde tú quieres cargar al consumo. No, así no se puede. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes terminan pagando? La clase media y los pobres. Y entonces el pobre, como decía el profesor Juan Bosch, va a buscar la manera de sobrevivir como de lugar. Y recordando ya para concluir, doctor, quedó pendiente su perfil, que es cirujano, médico cirujano, no crea que es doctor en matemáticas, con los numeritos que ese señor tiró aquí ahora mismo, el doctor Franklin de Jesús, médico cirujano. No, pero quisiera decirte, por ejemplo, yo soy cirujano, fui docente universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fui docente también en secundaria, gracias a Dios a la medicina, de que me dio la oportunidad de... ¿Su especialidad? Fui becado por la Organización de Estados Americanos. Soy, además de cirujano, tengo dos posgraduaciones en materia en las ciencias sociales. Uno es en cuanto a la interdisciplina y el otro el uso indebido de drogas. Y soy una persona que he vivido bastante fuera. Y como decía un candidato, de que pellejo y cárcel. Es lo que está hablando sencillamente, que debe haber normas que se cumplan para que las cosas funcionen, para que el más fuerte no se lleve la oportunidad de desarrollarse de los más débiles. Correcto. Bueno, hemos recibido al doctor Franklin de Jesús, lo tendremos, ya dijo, como su parte de su especialidad está las drogas. Tenemos un tema interesante de hablar de marihuana acá en Figuras del Deporte, eso lo haremos próximamente. Y quiero decirles que lamentablemente el lema del PLD, no el eslogan, atención los televidentes, antes era servir al partido para servir al pueblo. Lamentablemente eso se tergiversó desde el poder, según mi visión, soy yo que lo estoy diciendo, y fue servirse del pueblo para servirse del partido. Eso fue lo que llegaron a hacer muchos, no todos. Ahora terminamos esta parte acá y seguimos después de la pausa comercial. Adelante.
Buenas tardes, amables televidentes de este su programa Figuras del Deporte. Recordarles que esto es un programa fundado por Don Cookie Córdoba hace ya 50 años, Figuras del Deporte, Camilo de la Cruz con todos ustedes, para traerles una interesante entrevista en el ámbito deportivo del conocimiento general en cuanto a lo que es la medicina, en cuanto a que es un tema que siempre ha estado en el tapete en el mundo del deporte, en el mundo también de la República Dominicana, el béisbol de grandes ligas y en todo lo que se mueve el ser humano. Las sustancias prohibidas, las drogas, llamadas así, no es porque sean buenas, sino porque tienen temas que son de cuidado, pero también el uso médico también lo vamos a enfocar acá en el día de hoy con el doctor Franklin de Jesús, que reitero, este programa se está realizando acá en Carivisión, canales 26 de los sistemas de cable Claro y Altiz, 22 de Aster, y también lo puede ver a través de la página de Facebook Figuras del Deporte, y también a través del canal de YouTube. Y hablando de deportes, esto será inmediatamente concluye este programa, será subido para que todos ustedes lo disfruten. En el programa anterior hubo una preguntita interesante que se me quedó hacerle al doctor Franklin de Jesús. Doctor, la situación del manguito rotador, esa lesión, mayormente me preocupa por el tema femenino. Sí, atención televidente, no es solamente los lanzadores ni los que practican softball o béisbol, no, sino las mujeres en el tema de cargar una cartera, los bultos, atención damas que nos ven. Eso también se lesiona con el paso del tiempo. Según su experiencia, doctor, ¿qué usted les recomienda? ¿Cómo usted ve? ¿Qué se puede hacer en una dama que tenga una lesión de manguito rotador? ¿Se puede lesionar severamente manguito rotador por cargar carteras o mochilas con mucho peso? Sí, ante todo, permíteme agradecerte una nueva vez. Me siento sumamente honrado de estar en un programa de esta categoría y más recordando a Don Cookie Córdoba, imagínate. Realmente las lesiones vienen por esfuerzos repetitivos y sobre todo cuando tú elevas sobre todo la mano por encima del hombro, cuando tú haces esto. Entonces, ahora, si haces un gran esfuerzo, puede haber una dilaceración o una desinserción o muchas veces una desinserción parcial de estos tres músculos, del supraespinoso, el infraespinoso, el oblicuo redondo. Es decir, cualquiera de estos músculos que se lesiones te va a traer un problema. Y bastante dolor que si no colocas si no colocas el hombro y lo inmoviliza con un cabestrillo, cualquier cosa, es muy difícil que te recupere. Entonces ahí hay que utilizar analgésico, antiinflamatorio, y en casos difíciles entonces habría que hacer cirugía. Doctor, una mujer que se eche en el hombro, las mujeres, atención, una cartera, que la mujer tiene de todo. Yo sé por experiencia que las mujeres cargan de todo en la cartera, desde un pincho hasta una llave de rueda de vehículo, cabe en una cartera de una mujer. Quiero decirles, doctor, esa parte, cuando la mujer se engancha a la cartera, un bulto de comida para ir al trabajo, del otro lado se engancha una mochila tal vez para ir a estudiar luego del trabajo, ese desbalance que hay en el peso en los hombros de las mujeres, se puede sostener mucho tiempo esa práctica para las damas. No, hay que ver, por ejemplo, puede ser un esfuerzo muy grande, si hay un peso muy grande o cualquier movimiento que hagas por encima del hombro. O muchas veces la cartera se intenta subírtela, o a veces sí, más frecuentemente por esfuerzo repetitivo que no por el peso así. Es lo mismo cuando tú vas a tener, por ejemplo, si tú mantienes las fuerzas que vas a hacer y la mantienes dentro de tu punto central, es muy difícil que ocurra algo. Ahora, si tú te desplazas, ahí hay problema. Te desplazas o levantas el hombro o levantas la cartera, es decir, con certeza que puede ocurrir cualquier lesión, pero no es lo más común. Lo más común, de verdad. Doctor, vamos a entrar en el tema que le gusta a mucha gente. Hace mucho tiempo en la radio, yo en mi casa, donde me formé a nivel de radio deportiva, realmente yo mismo me autodenominaba el experto en sustancias. Sí, porque realmente los conocimientos, el estudio, atención señor director, el estudio
y realmente los conocimientos empíricos que uno tiene en los barrios de República Dominicana en cuanto al tema de sustancias prohibidas es amplio. Y aparte de los estudios que uno realiza, quiero decir, y me sonrío porque muchos dirán, como el amigo Bebé que trabaja en esta planta televisora, óyelo a él hablando del tema que sabe. Pero, doctor, el tema sustancias, uso medicinal, en el caso específico de la marihuana, tenemos un tema en el tapete que es el caso del fallecimiento, para mí provocado debido al sistema judicial injusto que tenemos, del caso del señor Juan Tomás Gibre en Puerto Plata. Hoy desvelaremos el caso de Juan Tomás Gibre Miller, quien falleció en una cárcel de Puerto Plata mientras cumplía una medida de coerción por posesión de marihuana. Pero, ¿qué razones tenía este ingeniero de 79 años para tener 47 plantas de marihuana en el techo de su casa? ¿Por qué Juan Gibre era un ferviente defensor de la legalización de la planta para uso medicinal en el país? Su activismo comenzó hace aproximadamente 9 años, cuando su hija fue diagnosticada en Canadá con deficiencia cannabinoide. Esta condición puede provocar problemas de salud como dolor crónico, trastornos del sueño, entre otros. El tratamiento consiste en la ingesta de cannabinoides externos, como la marihuana, usualmente en forma de aceite. Sin embargo, estos medicamentos no pueden traerse a RD, ya que la Ley 5088 lo prohíbe. Juan Gibre manifestó a través de su cuenta de Twitter que él también tenía una condición llamada síndrome de intestino irritable, lo que le hizo perder mucho peso y estar en un estado de salud delicado. Según Gibre, la medicina tradicional no ofrece una manera efectiva de tratar esta condición, lo que lo llevó a medicarse con la planta. El 1 de mayo del año en curso, Gibre presentó un recurso de amparo contra la Ley 5088 ante el juez Nassim Ovalle. El 12 de mayo fue apresado en su vivienda y se le impuso 3 meses de prisión preventiva, a pesar de no presentar antecedentes penales y ser un adulto mayor con varios problemas de salud. El Ministerio Público informó su deceso a través de una nota de prensa. Según el acta de levantamiento del cadáver, Juan Gibre falleció a causa de un infarto agudo al miocardio. Eso es lo que sucedió con nuestro amigo de redes sociales, @oreja de zumbador en la red social X. Y realmente parte del tema que yo quiero tratar es la marihuana. La implementación del uso medicinal es una, con causas justificadas como el caso del señor Gibre allá en Puerto Plata. El silencio cómplice de las medidas de coerción injusta impuesta a este señor que gracias al sistema falleció, y teniendo al doctor de Jesús aquí, que es experto en sustancias y en asuntos de medicación y medicamentos, vamos a hablar del tema, pero realmente eso es parte de un trabajo que hizo la cuenta en X, el testigo /DO. Gracias a esa cuenta en X traímos ese video. Doctor, su opinión sobre este caso. Yo creo que ante todo hay una condición humana y tú puedes aplicar la ley. Todo el mundo tiene que cumplir, nadie está exento. Pero ¿qué ocurre? Al haber una condición humana, de la misma manera que un psiquiatra emite, por ejemplo, una receta para alguna condición que sea necesaria, pudieron haberlo hecho. Es decir, la ley tiene que ser flexible en ese caso, porque si no, de lo contrario, miren las consecuencias. Es decir, hay un aspecto humano y quizás el médico tratante que decía que esa sustancia era necesaria tenía que tener la indicación, y las autoridades que tienen que ver con la aplicación de la norma tenían que ser consecuencias en ese sentido. Creo que esto nos sirve de aprendizaje, da pena que tenga que ocurrir algo como esto, de que el aspecto humano no haya sido valorado. Y una cosa, un aporte también al tema del señor Juan Gibre, @oreja de zumbador, que ya no va a escribir más sobre el tema de la marihuana medicinal en X, gracias a que le fue impuesta una medida de coerción teniendo 79 años de edad, que no es posible que en una sociedad como la dominicana, que el Ministerio Público es independiente, pero él tenía una audiencia vía su abogado, citó a una audiencia el día 6 de junio a Miriam Germán Brito, Alfredo Pacheco y al presidente del Senado para que ellos expusieran las razones por qué sus derechos se le estaban violando al señor Gibre. Y reitero, el Código Penal Dominicano no establece una medida de coerción para una persona de esa edad, sino de menos. Imagínese usted, doctor, entrando de plano directamente al tema
de las sustancias, marihuana, uso el llamado TCB, señor director, si tenemos una imagen por ahí de TCB, para que el CBD y el TSH. Tetraidrocannabinol. El tetraidrocannabinol. El TCH y el CBD, Sí. como es conocido en Estados Unidos, atención, lo que ven en este programa ya, que le encanta eso del CBD. Es la sustancia básica. Míralo acá, doctor. Sí, es la sustancia básica. Mira, yo quisiera agregar algo. Cuando hablamos del Sí. manguito rotador Sí. ahorita, son 3 músculos: supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. El problema es cuando esos músculos se insertan en la escápula y toman una inserción distal, que es a nivel de la extremidad superior del húmero, que es el... Entonces, cuando ocurre un desgarro o cualquier cosa, ahí viene el dolor. Y perdón. Entonces, músculo supraespinoso, Sí. infraespinoso y redondo menor. Correcto. Ahora, viendo la imagen anterior, señor director, la que usted puso, explíqueme ahí, esas son las diferencias de el ¿tetra qué, doctor? No, es la sustancia. Por ejemplo, la sustancia básica es el tetraidrocannabinol. Yo recuerdo que en los laboratorios de patología forense, por ejemplo, yo hice esta posgraduación en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires, pero tradicionalmente siempre teníamos prácticas que eran a nivel y la cultivábamos simplemente para conocerla. O se cultivan para conocerla, pero no más que el otra doctor cosa. Cultivó, Ahora, hay el muchas. doctor cultivó, ya. Sí. Bueno, o sea, que hasta médicamente, realmente, muchos anestésicos, para los televidentes que no lo saben, muchos anestésicos están basados en sustancias como la cocaína, la heroína y todo eso que usted oye con inas. Es por ahí que viene vamos a decir, la base. Vamos a continuar con el doctor, que es el que tiene que llevar la voz cantante acá. Doctor, explíqueme esa imagen, porque realmente yo la entiendo. Quiero que los televidentes vean las diferencias en el CBD y el THC en inglés. No, realmente yo diría, es Sí. decir, esa es la imagen básica de la hoja. Ahora, con toda la mayor certeza no podría hacer ninguna diferencia. Sé que algunas cosas han cambiado. Yo realmente estudié en el año 93, 94. Y hay muchas cosas. Yo conozco, por ejemplo, lo que es el tetraidrocannabinol como la sustancia básica. Doctor. Como decir la cocaína, la pasta básica de cocaína. Doctor, hasta donde yo sé, la marihuana, la hoja de coca, es la misma desde que el ser humano la descubrió. No. Ahora, los usos son diferentes. Sí. La implementación en medicina son diferentes. Mire, es una mateyuca, señor director. Director, es una mateyuca, ¿verdad? No, realmente no. Lo que pasa es que muchos de ellos son alucinógenos. Por ejemplo, en el caso, como bien lo has dicho, en el caso de la cocaína se utiliza casi todos los anestésicos locales, son en base es decir, son derivados de la cocaína. Entonces, el uso, hay que ver el uso medicinal. Hay también el factor, el problema de salud, el problema social, la vinculación a todos los problemas de la inseguridad, de los crímenes que se asocian. Es decir, tradicionalmente tú te pones a ver que un 4% de todo lo que es el valor final de esa droga, cuando es colocada en su destino, un 4% es que se queda en países productivos y el 96% se va a países desarrollados. Entonces, en el fondo, es una mercancía que tiene cierto valor adquirido, cuya posesión implica poder. Entonces, porque de alguna forma llega a esos más de 22 millones de personas que han desarrollado una necesidad imperiosa de ingerir esa sustancia dentro de Estados Unidos, de alguna forma principalmente Estados Unidos. Y muchas veces, por ejemplo, como tú bien habías dicho, se tiene una doble moral, un doble lenguaje, porque por un lado, tú, por ejemplo, estás tratando el tema de salud, que es la dependencia, el síndrome de abstinencia que ocasiona, pero por otro lado tú entiendes de que el factor económico, el mantenimiento de la economía es mucho más importante. Igualmente, ¿cuál es el segundo eslabón que sostiene la economía mundial? Después de las drogas está la industria armamentista. O sea que las drogas, espérese doctor, que usted me lo dijo muy rápido. O sea que las drogas, ay señor director, pero, o sea que, sí, déjalo los dos juntos ahí señor director, que no quiero problemas. Las drogas, usted acaba de decir, que son lo que sostiene la economía del mundo.
¿verdad? Sí. Según su conocimiento. Y yo le creo. Sí. Y las armas, ¿verdad? Usted lo dijo muy rápido. Claro, claro. Aquí hay que decir la cosa al paso para que se entienda. Porque, pero me gustó eso, porque usted sabe que aquí esa doble moral, principalmente en los sistemas democráticos de América Latina, y aquí ven eso como con una doble moral. El político en el poder, mientras está en la candidatura, hace de todo con los tigres en los barrios. Y le facilita. Antes daban para el galón de gasolina y para el romo. Ya, lamentablemente. Pero el uso medicinal, vuelvo y reitero, de la marihuana en el caso del señor Gibre. Sabemos ya, como lo teníamos como conocimiento previo, y dijo el doctor, las drogas, las armas, son los grandes productos que mueven la economía del mundo. Doctor, en el caso de ese síndrome de abstinencia, sí. del síndrome intestinal que padecía Juan Tomás Gibre, allí en Puerto Plata, ese cultivo. Usted como doctor, usted a la franca se lo preguntaré. ¿Usted entiende que puede ser en República Dominicana el uso medicinal permitido de la marihuana en el 2024? Claro, todo eso es cuestión de conciencia. Yo recuerdo que, por ejemplo, si lo que hace daño son los excesos. Exacto. Yo recuerdo que en Buenos Aires, en el año 93, hubo un congreso de compatibilidad de caracteres con relación al uso de drogas. Entonces, para tú, por ejemplo, penalizar o despenalizar, tienes que ver la realidad social de cada país. Tú no vas a colocarle drogas a jóvenes que no tienen esos problemas, es decir, porque lo vas a estimular a usarla. Entonces, pero en las votaciones hubo una votación que era parecida entre más de 400 y tantos parlamentarios. Entonces, una sola persona no votó. Y entonces se le preguntó por qué. Y entonces esa parlamentaria italiana dijo, bueno, pero si hasta la mantequilla en exceso hace daño. Entonces, ahora el problema de las drogas es que generan cierta dependencia, cierta necesidad imperiosa de ingerir una sustancia que en el fondo esa dependencia te va a producir otros síndromes, como son, muchas veces tienen problemas de insomnio, tienen problemas de irritabilidad, tienen problemas, vamos a suponer, de evacuaciones líquidas. Es decir, es multisíntomas que se produce. Entonces, la falta del medicamento, tú vas a buscar la manera de conseguir el producto como del lugar para evitar esa abstinencia. Entonces, ante todo, el buen senso, tener cuidado. Pero en situaciones que vi en los diversos países que vi, siempre el factor económico pesó más la estabilidad. Yo recuerdo cuando la Philip Morris se mudó a Neuchâtel, yo recuerdo que nosotros como los médicos estábamos buscando la manera veíamos toda la parte de los daños que eran ocasionados por el uso del tabaco. Es decir, de más de 400 y tantas sustancias, lo que producía lo que era el monóxido de carbono, lo que era la nicotina, lo que era, por ejemplo, los casos de infecciones, porque hay un déficit de oxonización, es decir, no hay respuesta, los tejidos no se oxigenan bien, es decir, hay problemas de cáncer de pulmón, de todo, es decir, tantas cosas que son asociadas al tabaco, al uso del tabaco. Sí. ¿Y qué ocurre? Al final, ¿qué pesó? Nosotros tratando de que la Philip Morris se fuera de Neuchâtel, pero ¿qué pasó? Nosotros hablando de los efectos secundarios. Al final, ¿qué hicieron? La Philip Morris se quedó dentro de Neuchâtel. ¿Y qué hicieron? Además, si tenían 3.000 metros que le había dado el Estado, le dieron 1.600 metros más. ¿Por qué? Porque lo que calcularon fue, ¿quién va a pagar? Si allí se paga el 70%, el 70 al 80% del último salario de la persona, ¿quién lo iba a pagar? Es decir, Philip Morris mantiene parte de la economía en este cantón. Entonces, ¿qué ocurre? El factor económico siempre va a pesar por encima de todo. La guerra de Irak, por ejemplo, la guerra de Ucrania. En el fondo, lo que se está discutiendo es la estabilidad económica norteamericana. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes el dólar, y el dólar que después de, por ejemplo, Richard Nixon, cayó el sistema Bretton Woods. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ya no es basado en oro, porque no lo tenían. Cuando los países comenzaron a exigir el oro que tenía, por ejemplo, Alemania, se dieron cuenta que no lo tenía. Entonces, ¿lo basaron en qué? En base al poder militar norteamericano. Entonces, sí, decía Carlos Marx que
el oro circula porque tiene valor. Correcto. Pero el dólar tiene valor porque circula. Ahora, si deja de circular, No tiene valor. ya entonces es un problema. Sí, es un es si esos problema. dólares retornan a Estados Unidos. Correcto. ¿Y qué va a ocurrir? Va en detrimento de la economía americana. Por eso fue que un jefe de Estado Mayor norteamericano dijo, están tentando contra nuestro poder, nuestra estabilidad. Correcto. Entonces, cuando esos, por ejemplo, todos esos países del Medio Oriente exijan, no solamente del Medio Oriente, hay que hablar, por ejemplo, de China, por ejemplo, lo que es Rusia, que por ejemplo le dieron acceso al sistema. Es decir, cuando el sistema norteamericano te sacan fuera del sistema económico, ¿qué pasa? Tienen que tener alguna protección. Entonces, ¿qué ocurre? En el fondo, el problema es económico. Es el factor más importante. Muchos de nosotros, y lo pueden entender cuando nosotros, por ejemplo, a ti te fueron en materia de drogas y primero a todo el mundo está junto, pero después hay que decidir, o tú sigues la parte investigativa que tienes que seguir, que sí, seguir el camino, el trayecto del dinero. Sí. Y por otro lado está el problema de salud. Es verdad, es importante, pero el factor más importante es el factor económico. Y doctor, en cuanto al tema de salud y las drogas acá, en cuanto a la República Dominicana, entrando a otras sustancias como es el fentanilo, Ay, mi vida. que desaparecieron de los medios el tema del fentanilo de repente, ¿verdad, señor director? El tema del fentanilo ya, el primero en tocar el tema del fentanilo fue el doctor Jacín en los medios, hace ya un tiempo, hace unos años. Decían que no, que cómo era posible, que... Y él tenía razón. Había llegado a la República Dominicana, pero usted no lo ve ya en ningún medio. En ningún medio. Entonces, yo le hago la pregunta a usted. Hay una ciudad fantasma allá en Filadelfia, Sí. en la zona de Pensilvania, digo, cerca de la área de la Filadelfia. Señores, son zombies, parecen. Fentanilo, República Dominicana, y el efecto de otras sustancias como el crack, la conocida piedra. Atención, señor director, otras cosas, otras sustancias como la sasa, otras cosas que circulan en los barrios, que son drogas basura, como yo le llamo, porque son sustancias ya degradadas. Hay una droga muy famosa que de uso en las calles, que es una degradación de crack, porque lo ligan hasta con trefacina, en algunos casos, y con gas de queroseno, para ponerle un ejemplo. No porque yo lo estudié en la NASA, eso está ahí, eso con bicarbonato, le echan bicarbonato, trefacina y gas queroseno. Ese tipo de sustancias, que esas sí son nocivas, comparado con el uso medicinal de la marihuana. Usted como doctor, usted es hoy designado jefe del Consejo Nacional de Drogas, del Consejo Nacional. Usted le llevaría una propuesta al presidente legalizando cierto tipo de droga, no, de vegetal, en el caso de marihuana o en el caso de cierta cantidad de cocaína que se usa a nivel médico para ciertas condiciones nerviosas. Usted como jefe, como presidente del Consejo de Drogas, llevaría una propuesta hacia el presidente o hacia el Congreso con vías de eso, de tratar de llevar una solución médica al presidente. Hay varios factores y hay que entenderlo. Hay que ver que esto está por encima del presidente y por encima de todo. Hay que ver la política real, esa doble moral del sistema, porque por ejemplo, lo que aumenta el costo es cuando tú prohíbes. Sí. Si tú, una sustancia que era de desmitificación, de uso de los indígenas normal, no era un problema. Ahora, cuando tú la prohíbes, ¿qué es lo que pasa? Aumentan los riesgos y aumenta el costo. ¿Usted está de acuerdo con la legalización? Entonces, ¿qué es lo que? No estoy de acuerdo con que los jovencitos de mi país tengan acceso a tener cuidado. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces no es coca. Por ejemplo, en la periferia de Buenos Aires, ¿qué teníamos? Era el cemento que lo lían. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas perforaciones que vienen de Sectum, por ejemplo, muchas veces se quedan sin la parte central. Es, por ejemplo, muchas veces la misma cocaína, porque en fondo es un vasoconstrictor. Pero esos muchachos, muchas veces de esos barrios pobres, no tienen acceso a comprar cocaína muchas veces. ¿De calidad? Terminan utilizando, mezclando lo que tú dijiste, por ejemplo, que el benceno, que el etanol, es decir, muchas sustancias que la misma, por ejemplo, el mismo pegamento. Entonces, ¿qué pasa?
ellos mismos, si tuvieran la conciencia sobre los efectos secundarios que esto le trae y sobre todo la degeneración cerebral, que muchas veces terminan siendo gente que ha perdido su capacidad de razonamiento. Sí. Entonces, ya es difícil. Si, por ejemplo, valoran las consecuencias, no lo hicieran. Ahora hay un factor importante y es el valor de la familia. Una familia integrada siempre hay ayuda. Ahora, una familia desintegrada, un joven que crece con un trasfondo social, de una desigualdad de oportunidades, un joven que crece donde no hay un padre, que pueda colocar las reglas, las normas, es vulnerable. Sí. Es más, hay muchachos que son de barrios y que tienen condiciones extraordinarias, por ejemplo, la misma inteligencia, la inteligencia keynesiana que está descrita dentro de todas las inteligencias, los deportistas, Sí. una inteligencia tan importante como lo que es la lógico-matemática, como es la inteligencia lingüística, es decir, lo que es la inteligencia espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la keynesiana es tan importante, y muchachos de sectores de barrio que tienen condiciones para ser grandes deportistas y por el hecho de que no son parte de ciertos grupos le hacen un daño y le frustran su carrera. Entonces todo esto, ante todo, lo más importante es hacer política y no seguir con ese clientelismo, ese servilismo voluntario que no nos deja avanzar para poder tomar las decisiones, porque muchas decisiones son políticas. Ahora, Sí. Esa pregunta que tú me hiciste del Sí. presidente, el presidente... Si usted fuera presidente, lo nombra. No, Consejo de droga. ¿Qué tú tienes que hacer? Poner las cosas claras, vamos a ver qué es lo que hay. Lo que hay es esto, mira, yo entiendo, díganme ustedes qué es lo que ustedes quieren. ¿Cuál es la droga que ustedes quieren que salga? Marihuana. Marihuana. Entonces, en el caso de la marihuana, tú tienes que dialogar, por ejemplo, crear un grupo de mente maestra, tener la capacidad suficiente para poder liderar y realmente tomar una decisión de consenso. Porque hay casos, vamos a suponer, enfermedades así intestinales como la colitis ulcerativa. También se ha demostrado de que son favorables, ayudan bastante, pero tiene que haber una indicación médica. Si hay una indicación médica, ya tú debes que respetar el factor humano y sobre todo la edad de esa persona. Es decir, a todas luces de abusivo, lo rechazamos. Es decir, ahí hay una muerte que pudo haber sido prevenida. Correcto. Bueno, hemos recibido en el día de hoy, nos hemos extendido con el doctor Franklin de Jesús con este tema súper interesante. En el día de ayer hablamos de huesos y cirugías de mano y hoy hablamos de sustancias. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Buenas tardes, amables televidentes de su programa Figuras del Deporte. En el día de hoy recibimos al doctor Franklin de Jesús, quien es un médico cirujano especialista en partes específicas del cuerpo humano, donde usted le llamará la atención los temas que trataremos. Aparte de eso, es un especialista en el tema de las drogas. Y aquí estaremos haciéndoles preguntas para llevar luz, ilustrar también a los televidentes y al ámbito nacional e internacional de lo que son los procedimientos quirúrgicos en las manos, tanto para los jugadores de béisbol, baloncesto. Todo el mundo usa las manos diariamente. Así que le daremos la bienvenida en este primer programa en el día de hoy al doctor Franklin de Jesús, quien nos estará compartiendo parte de sus conocimientos para todos ustedes. Buenas y bienvenido, doctor. Sí. Mil gracias, Camilo. Realmente vuelvo y repito, me siento muy a gusto de estar contigo. Gracias por la cortesía, por la gratitud de la invitación. Y
Con toda la mayor certeza nos sentiremos muy a gusto con esa amada teleaudiencia que tradicionalmente te sigue. Ok, bueno, pues Sí. mi primera pregunta, doctor. Usted como cirujano, ¿cuáles, vamos a decir, los procedimientos quirúrgicos más comunes que usted realiza en los quirófanos, las consultas que hacen los deportistas y las personas en sentido general aquí en Santo Domingo de su especialidad? Y diga cuál es su especialidad en sentido, vamos a decir, práctico, aunque sus conocimientos sean muchos en el ámbito de la medicina y del deporte. Sí, realmente yo soy un especialista en cirugía plástica. Hay que ver que la formación en cirugía plástica tiene que ver con muchas áreas diferentes: reconstrucciones de manos, reconstrucciones de pies, reconstrucciones de cara y de cuello, reconstrucciones, por ejemplo, mamarias, es decir, reconstrucciones de todo el organismo. Entonces, realmente, por ejemplo, hay lo que son todas esas reconstrucciones en ortopedia, en cirugía vascular, en neurocirugía, por ejemplo, cuando hay que rotar un colgajo de cuero cabelludo, esas úlceras de éxtasis por los pacientes que están acamados durante mucho tiempo. Ah, pero espérese, doctor, espérese, que ahí usted me la puso como en China. Yo soy dominicano y yo no soy médico. Sí. Y como una... Úlcera de éxtasis, por ejemplo, Ajá. éxtasis es cuando tú, por ejemplo, si tienes un río, es decir, la sangre circula a través de elementos vasculares, pero Sí. si la sangre se queda en un punto, entonces hay una parada o un éxtasis. Entonces, cuando hay éxtasis Ok. por daños, por ejemplo, a nivel vascular, entonces pueden ocurrir cambios tróficos en la piel. Cambios tróficos, hablamos de atrofia de la piel, van quedando sin circulación sanguínea y las necrosis son mucho más fáciles. En dominicano, déjeme ver si lo entendí bien. En dominicano eso significa que cuando uno dura, un ejemplo, mucho tiempo en determinada posición, vamos a decir horizontal, producto de una lesión o producto de una cirugía que tal vez se toma más tiempo para recuperarse, usted es especialista en recuperar ese tejido mediante procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Sí, realmente nosotros, Se lo dominicanicé ahí usted bien. Sí. Realmente nosotros, dentro de hospitales a nivel general, por ejemplo, el primer hospital que tuve en Brasil, un hospital de 18 niveles. 18 niveles, el pasillo central tenía 300 metros, 18 niveles, y de ellos 4 eran en el subsuelo, es decir, 14 más 4. Entonces 22. quiere decir, no, 18, 14 y 4, 18 total. Pero el hospital El Fundón de Río de Janeiro, el pasillo central tiene 800 metros. Es decir, imagínate. Bueno, doctor, pero espérese, lléveme al paso. Porque una cosa, aquí el hospital más grande que usted presta servicio o ha prestado servicio en su carrera, ¿cuál ha sido que usted dice, bueno, mira, este hospital, esta clínica, ojo, para los que no sean dominicanos y vean el programa, tengan aquí una diferencia entre el hospital y la clínica privada? El hospital casi siempre es público o semi-privado, y por eso hago la diferencia y la aclaración para los televidentes. Doctor, ¿cuál es el hospital que usted entiende que dice, mira, un ejemplo, los traumatológicos que hay acá en el país, el Ney Arias, por ponerle un ejemplo, nuestros amigos del hospital Darío Contreras, que es el hospital que donde todo el dominicano que tiene un accidente lo llevan, al Darío, que queda en la zona oriental? Para usted, incluyendo clínica privada, ¿cuáles hospitales usted entiende que han mejorado ahora mismo en ese tipo de cirugía que usted ha mencionado acá? No, yo creo que, por ejemplo, la medicina es universal. Yo siento que la estructura hospitalaria de cualquier país se desarrolla en base a la población. Si tiene una población de 10 millones de habitantes, es muy diferente a tener una población sobre 200 millones de habitantes. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí cualquier hospital puede tener 200, 300 camas. Un hospital en Brasil, si tú hablas, por ejemplo, solamente el Instituto del Cáncer en Río de Janeiro, tiene 12 quirófanos, son las 12 salas de cirugía. Pero realmente estuve en Madrid, por ejemplo, mi hermano, Sí, que es su jefe de un servicio en Canarias, sí. y él hizo una especialidad en el Hospital de la Fe. Y el Hospital de la Fe tiene 44 quirófanos que funcionan independientes, ¿tú entiendes? Entonces, todo eso depende del país. Aquí tradicionalmente los hospitales son pequeños, pero en base a la población. Ahora, se hace muy buena medicina, Correcto. muy buena medicina, a pesar de que por el sistema político que tenemos, ¿qué ocurre? Que influye mucho. Que el capital humano más calificado que tú tienes tradicionalmente se va a ejercer en otros países, a pesar de que hay excepciones. Pero Sí. el mismo Donald Trump lo dijo una vez cuando él habló
de que países pobres les es muy difícil desarrollarse porque el activo más importante, que es el capital humano y sobre todo el que tiene el conocimiento, prácticamente se va. En el caso de nosotros, yo pude haberme quedado también. Sí, claro. Pude haberme quedado, es decir, y siempre se me ofreció la oportunidad de quedarme y algunas veces tú dices, bueno, este no es tu país, tú estás trabajando porque en esos lugares se trabaja bastante, trabajar, a veces son 59 horas a la semana, terminar trabajando 70, 72 horas, eso no es fácil, es decir, es prácticamente tú dejar tu vida y tú dices, bueno, yo no voy a dejar mi vida en este país si no estoy haciendo cirugía plástica. ¿Qué estoy haciendo? Ajá. Tú haces lo que el sistema te permite, cirugía digestiva, servicio de trasplante, si era en Iberdón, ortopedia, si era, por ejemplo, en el hospital de Cadol, se hacían cirugías digestivas y también cirugía torácica, es decir, lo que el medio te permite. Correcto. Y una cosa, antes de aprender, antes de integrarte dentro del sistema hospitalario, tú tienes que dominar el idioma. Entonces, para dominar el idioma, hablarlo, escribirlo, tú tienes que tomarte un tiempo trabajando. Entonces, pero fue interesante por el hecho de que tú tienes que trabajar. Al trabajar, entonces, ¿qué ocurre? Yo trabajaba como seguridad. Como seguridad inteligente le daba servicio a 6 empresas diferentes. Entonces, aprendí el mecanismo. Es decir, cuando las personas no estaban, las máquinas seguían trabajando. Entonces, las máquinas... Espérese, doctor, espérese, lléveme al paso. ¿Cuáles máquinas? Explíqueme eso, porque realmente yo me quedo sorprendido, porque trabajando seguridad, estudiando medicina, y entonces que las máquinas seguían trabajando. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Explíqueme. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes máquinas que hacen relojes, pero son piezas que realizan las máquinas. Tú tienes máquinas que hacen celulares, máquinas que hacen hasta alfombra, chancleta, lo que sea, cualquiera. Es decir, es una economía de mercado. Es decir, países ricos, tú te das cuenta, una ciudad como la Chaux-de-Fonds, el número de... ¿A dónde es eso, doctor? Espérese, vámonos al paso. Usted me habla de eso como que... Es la parte, la parte francesa. La parte francesa. También estuvo por Francia. De Suiza. Bueno, en Francia conozco bastante porque tuve compañeros médicos dentro de los servicios hospitalarios en Suiza. Y, por ejemplo, pero ese tiempo que trabajas, te das cuenta cuál es el mecanismo, porque realmente lo que mantiene la economía, por ejemplo, en el caso cuando hablamos de las drogas, la droga es uno de los eslabones importantes, que en el fondo es una mercancía y cuya posesión implica poder. En el caso, vamos a suponer, de la industria, tú tienes, si tú duplicas el nivel, la cantidad de industrias que tú tienes en este país, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad, el problema de la pobreza, está resuelto. Ahora, tú tienes que crear plazas de empleo que tengan un valor, un alto rendimiento, de tal manera de que los empleados no sigan continuando siendo mendigos laborales que no pueden ni siquiera consumir los productos que producen las empresas. Entonces, en ese sentido, yo me encargaba a las 5 de la mañana a tener que encender varias máquinas. Entonces teníamos unos códigos, un proceso de cómo encender esas máquinas de tal manera que cuando la gente llega a las 7, o los empleados llegan a las 7:30 de la mañana, a las 8, entonces, ¿qué hacen? Comienzan a ensamblar piezas. Mientras más sofisticado es el artículo, entonces ahí utilizan microscopio para poder integrar todas esas piezas y luego te venden un artículo de lujo que es costosísimo. Usted trabajaba entonces en esa parte de seguridad, conociendo lo que era, vamos a decir, esa sociedad donde usted iba a estudiar, parte de sus especializaciones en medicina, pero a la vez se estaba formando como médico. No, formándome como médico no, porque como médico yo me formé aquí en la... O sea, ya en especializaciones. Lo que pasa es que la medicina te exige mucho, es mucho estudio. Tú, por ejemplo, ves la cantidad de créditos para formar un médico y puede ser el doble o 3 veces lo que podría ser cualquier otra profesión. Y después de eso tienes que hacer varias especialidades y vivir prácticamente. Yo viví en Río de Janeiro y de los 8 años que duré en Brasil, 3 años viví dentro de ese hospital. Ahí lo que no cabía era trabajo simplemente todo el tiempo. Usted era un preso del mismo hospital. Doctor, entremos al tema que yo sé una de sus especialidades, cirugía de manos. En este caso, el señor director tiene unas imágenes por ahí. Este tipo de cirugía, ¿de qué se trata ese procedimiento? Yo sé que hay cosas que los televidentes
se enterarán hoy, dirán, Sí. pero mire, esto es Sí. este procedimiento. Sí. No, en la mano tradicionalmente. Sí. Tradicionalmente la mayor parte de las lesiones, sobre todo en deportistas, fue por esfuerzo repetitivo. Ujú. Entonces, tú sabes que los tendones no están libres, sino que pasan por unas vainas tendinosas y entonces vamos a suponer el engrosamiento de una vaina puede producir un problema. Cuando hablamos de una vaina, son poleas. Ok. Polea, una en vaina. este caso, ¿qué sí. tenemos ahí? Bueno, ahí se ve que hay un tendón y probablemente, no sé el exterior, si es una jeringa, tú Sí. puedes hacer una infiltración con corticosteroides para tú, por ejemplo, disminuir algún Sí. proceso inflamatorio. Ahora, en los deportistas tradicionalmente ocurren por esfuerzo repetitivo Sí. y muchas veces por sobreesfuerzo, sobre todo, ¿cuáles? Por ejemplo, los beisbolistas Sí. tienen, por ejemplo, lo que es lesiones de ligamentares a nivel del codo, por ejemplo, esa cirugía que es muy conocida, que es la de Tommy John. Tommy John, que fue su médico, nombre, sí, el médico. ese nombre, no, fue el beisbolista, el que recibió la pitcher operación. famoso que recibió el doctor, fue el doctor Sí. Frank Koff. Entonces, ¿qué quiero decir? Realmente es lo mismo, él mismo lo dijo. Bueno, la carrera de Sandy Koufax terminó muy joven, es decir, un pelotero extraordinario, pero terminó a los 30, 31 años. Si hubiese existido esa cirugía en ese momento, que es un reemplazo, vamos a suponer, unos ligamentos cruzados, sobre todo el oblicuo, en la parte ulnar, es decir, tú tienes la parte radial, la parte ulnar, que es la parte interna, tú sustituyes ese ligamento por un tendón, sobre todo se puede utilizar el tendón del palmar mayor o del palmar menor, que es un tendón mucho más grueso, y sobre todo cuando ese paciente se recupere va a tener una mayor fortaleza, no va a tener un tendón fino, sino no va a tener un ligamento. Entonces la mayor parte de muchas lesiones por esfuerzo repetitivo en deportistas, la mayor parte son lesiones osteotendinosas. Por ejemplo, explíqueme eso. Osteo viene porque los tendones se insertan, es una mecánica, Sí. una mecánica. Entonces tú tienes, los dedos se mueven, pero porque hay tendones que traen los huesos. Es decir, para tú hacer movimientos de flexión o movimientos de extensión, una lesión que ocurre con mucha frecuencia. Por ahí tenemos unas imágenes, señor director. Es cuando tú, por ejemplo, caes en esta forma. Cae en esta forma y entonces ¿qué pasa? Ocurre una lesión del tendón extensor, ese mismo, por ejemplo, ahí tú tienes el tendón extensor. Cualquier lesión que sea a nivel de su inserción distal, que es la base en ese sentido, de la última falange, primera, segunda, es decir, ¿qué ocurre? Produce lo que se llama dedo en gatillo. En gatillo. No, dedo en martillo. Dedo en martillo. Entonces, el dedo se cae y tú pierdes la posibilidad de extenderlo. Esto produce bastante dolor. Pero la cirugía consiste en reinsertar el tendón y tú le colocas un clavo o lo que nosotros llamamos un Fideikirchen para mantener ese dedo en esa posición. Es terrible porque vas a durar de 2 a 4 semanas con esa inmovilización. Ahora, dentro de las lesiones más graves a nivel de mano están las necrosis asépticas o la enfermedad por ejemplo, la necrosis aséptica del escafoide, porque la vascularización... Mire, eso es algo muy normal, y disculpe que lo interrumpa, doctor. Ese es el ligamento colateral ulnar. Es la lesión clásica de los lanzadores en el dedo pulgar, ¿verdad? En el dedo pulgar. Muchas veces hay que tener cuidado, es decir, la lesión de ese ligamento, pero a veces, por ejemplo, tú sabes que no solamente está el tratamiento quirúrgico, está la fisioterapia, están los medios auxiliares como la sonografía. Hay algunas lesiones porque a veces no ocurre una lesión completa del tendón, sino lo que ocurre es una dilaceración, es decir, una lesión parcial, y muchas veces si tú inmovilizas esa mano, la inmoviliza y después la lleva con una fisioterapia progresiva suave, mejora. Es decir, mejora, y muchas veces los equipos de ultrasonido le dan bastante, son de gran ayuda. Hay otras enfermedades, por ejemplo, que ya son por esfuerzo repetitivo. Ahí, en ese punto, ¿qué usted me explica? No, hay, por ejemplo, tuve que hay una lesión
Sí. Porque hay, por ejemplo, esos ligamentos, aquí no son cruzados, sino ligamentos directos entre una falange y la otra. Es decir, primero está el metacarpo y luego hay dos falanges, la primera y la segunda falange. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, eso es solamente reinsertar el tendón, pero lo inmovilizas. Lo inmovilizas de 2 a 4 semanas con un clavo, de tal manera es bastante doloroso. Ahora, en los peloteros, ¿qué otras lesiones pueden ocurrir? ¿Qué? Bueno, aquí en la mano existen unas lesiones más graves. ¿Cuáles? Es la necrosis aséptica del escafoide, porque el escafoide tiene Dominicanícemelo, doctor. Sí, Aplatánenmelo. Antes de llegar a esta falange, están los metatarsos. Metacarpo en la mano y metatarso en los pies. Entonces, luego tú tienes los huesos propios de la mano, donde el escafoide es uno de los mayores de ellos, pero que como la circulación es distal, tradicionalmente cuando ocurre una necrosis aséptica del escafoide, ¿qué ocurre? Que se necrosa el hueso, produce bastante dolor. Algunos casos son quirúrgicos y otros no. Cuando tiene una lesión que es, por ejemplo, lineal, tú puedes hacer una cirugía y colocar una pequeña plaquita de tal manera de evitar, de mantener la estabilidad del hueso. Ahora, ¿qué otras lesiones son importantes? Por ejemplo, sobre todo en los pitchers, cuando hacen ese movimiento sobreescapular, es decir, pueden tener una lesión tanto del codo, que produce la lesión del ligamento cruzado, sobre todo el flexor ulnar de ese lado. Tratamiento, Tommy John, sustitución por un tendón del músculo palmar mayor o palmar menor por ese tendón que es más fino. En el caso del síndrome del manguito rotador, es diferente. Acá arriba en el hombro. Sí, porque son los músculos que se insertan en este hueso, que es la escápula, y el húmero, el brazo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú tienes el supraespinoso, tienes el infraespinoso y también tienes lo que es el tendón, el pronador redondo. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier dilaceración o cualquier desinserción o rotura de un tendón de eso, la mayor parte de las veces es quirúrgico. Lo mismo, perdón que te interrumpo. Sí. Todo depende. Si es un gran deportista, tú siempre intentas recuperarlo. Ahora, es lo mismo que la mano. El 70% del uso de la mano es la oposición del dedo pulgar al dedo indicador. El 70%. Es decir, la capacidad de escribir, la capacidad de agarrar. Entonces, dependiendo de cuál sea el dedo, tú eliges cuál va a ser el tratamiento. Correcto. Por ejemplo, si el dedo es importante y tú sabes que es necesario para un pianista, entonces tú haces lo imposible. A veces tú puedes tener una amputación y tú sabes que una amputación del punto de vista microquirúrgico, como los vasos son muy pequeños, técnicamente es bastante difícil. Entonces, ¿qué haces? Sí. Si es un pianista o es un deportista importante, tú siempre vas a buscar la manera de repararlo. Es decir, a veces yo recuerdo que el Instituto Nacional de Trauma y Ortopedia de Río de Janeiro, a veces yo veía gente que había que hacer o un trasplante o un reimplante, es decir, un tratamiento que es bastante costoso. Y yo hacía la indicación, pero mi jefe, que es uno de los, yo tenía 2 jefes en ese momento, por ejemplo, 2 jefes importantes, algunos se habían formado en Francia, en el Instituto francés Ferrat-Moulin, que es un instituto de investigaciones anatómicas. O sea, John R. Carle, que ha descrito grandes colgajos de reparaciones de miembros inferiores, y el otro era Pedro Villos, es decir, Pedro Villos, que eran gente importante dentro de peso a nivel mundial, sobre todo en el área de la microcirugía. Y a veces hacía una indicación y decía, mira, después no entendía porque no me lo decía, me decía, mira, vamos a hacer un trabajo sumamente sofisticado, pero esa persona, tú no te has dado cuenta, pero vive debajo de un puente. Vamos a durar tantas horas, el costo hospitalario es de tanto, y esa persona no tiene las condiciones para mantener ese proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como quiera va a fracasar. ¿Sabes? Si uno se sentía triste e impotente. Claro, por la misma situación. Porque tú lo miras desde el punto de vista humano, pero el otro que tiene más experiencia ve muchas otras cosas que uno no es capaz de. Como es el caso también, atención los televidentes, y no quiero asustarlos, cuando usted llega a un hospital público, porque en otros países se entiende que el hospital es el servicio de salud en sentido general, en República Dominicana a veces le dicen, no, hay que cortarle una pierna, una mano, y es eso lo que el doctor acaba de explicar, que muchas veces el factor de quién es, en qué condiciones vive, qué vida hace, porque dice, no,
ya se le han operado 5 veces esa pierna, pero es que le han dado 5 plomazos en diferentes actos delictivos. Eso es un ejemplo real. Esto es figuras del deporte, no es una materia de medicina, ni tampoco medicina forense, ni nada por el estilo. Figuras del deporte, y estamos enfocando el tema de los huesos, las manos, los diferentes procedimientos que el doctor hace acá en la República Dominicana, luego de haberse formado en otros países, el doctor Franklin de Jesús con nosotros. Y doctor, una pregunta que hablando yo quisiera sí, aclarar algo sobre eso, sobre algo que tú dijiste. Dígame. Por ejemplo, yo hice entrenamiento en el centro de entrenamiento en cirugía de guerras en la Cruz Roja en Ginebra. Y también dependen de las circunstancias. Hay circunstancias en las cuales tú debes incorporar un militar o un ser humano rápido en la guerra. Entonces ahí hay muchas amputaciones. Ahora siempre hay criterios. ¿Por qué? Porque tú sabes que la cura de una lesión puede durar 2 meses, 3 meses, depende. Y sobre todo cuando hay exposición de áreas nobles como nervios, huesos. Eso hay que tener mucho cuidado porque si no se necrosan. En el caso de las amputaciones, por ejemplo, hay una indicación precisa. Si son, por ejemplo, por insuficiencia vascular, ahí tú tienes que valorar si hay pulso, si hay temperatura y si hay cambios de atrofia que te dicen que hay la indicación. Entonces, un caso muy interesante fue un caso que se presentó en el hospital de Río de Janeiro. Uno de mis compañeros estaba haciendo cirugía vascular, había terminado cirugía vascular y estaba haciendo maestría. Y 2 jóvenes estaban interesados en hacer su primera amputación. Pero era más interesante ellos cortar esa pierna que quizás tener la preparación suficiente para ver si había la indicación. Entonces, es algo que ya habían preparado el paciente. Los pacientes, tú sabes que se hace en laboratorio, se hace un screening antes de un protocolo, tiene que liberar un cardiólogo, todo ese, pero al fin y al cabo, ¿qué pasa? Después que ese paciente estaba en sala de cirugía, que se había anestesiado, que ya estaba en condiciones, es decir, estaba asfixiado, estaba anestesiado, con los campos puestos, le dice a mi compañero, por lo menos déjame examinar esa pierna. Cuando él examinó la pierna tenía un pulso suave. Es decir, no era como ellos decían que no tenía pulso. Que no tenía pulso, exacto. La pierna tenía cambios tróficos, ¿verdad? Pero todavía estaba, es decir, se podía salvar. Un poco violácea. Y entonces la temperatura, es decir, pero había un poquito de temperatura. Para ellos no. ¿Qué dice mi compañero? No, ustedes no van a amputar esta pierna. Entonces hay que ver, es decir, el conocimiento en medicina son decisiones que se toman. Hasta para usted hacer una cirugía cardíaca. Es decir, la tecnología es buena, pero primero está la decisión. ¿Va a terminar ese corazón o ese tórax abierto o se va a hacer vía endoscópica a través de, por ejemplo, una cirugía endovascular? Entonces, todas son decisiones continuas. Por eso en grandes hospitales hay mucho diálogo, mucha discusión médica. Por ejemplo, en servicio de trasplante y cirugía digestiva, nosotros teníamos 2 veces por semana coloquios con otras clínicas. Por ejemplo, en el caso de la oncología, los oncólogos para ver si iba a terminar, si era un tumor que fuese receptor hormonal positivo, iba a terminar en una terapia hormonal o si iba a terminar en un quirúrgico. Pero si el tumor era a nivel de vía digestiva, había que conversar y discutir ese caso dentro del área de gastroenterología para ver si iba a terminar con ellos y que se ha retirado vía endoscópica. Es decir, realmente las decisiones el conocimiento es importante. El conocimiento es un instrumento de poder. Y eso es lo que diferencia. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, para mejorar, depende mucho también del sistema político. Y depende también de la productividad, de que el ser humano pueda producir bienes y servicios, generar riqueza. ¿Por qué? Porque quien mantiene el sistema hospitalario, el sistema de salud de todos esos países ricos, es el ser humano que tiene condiciones para pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se necesitan muchos recursos. Acá, por ejemplo, tú te pones a ver los recursos, por más que puedan, son pocos. Entonces, una población necesitada, un sistema clientelar asistencialista y unos políticos sin conciencia que quieren mantener la gente siendo pobre, creando granjas de pobres. Entonces, no puede ser. Desen cuenta que lo van a perder todo y se dan cuenta que el alma del hombre es eterna. Que regresan para acá y van a retornar en peores condiciones, porque su fin fue venir a este mundo, intentar mejorar su vida y también mejorar el ambiente en el que encontramos, de tal manera que otros
les sea más favorable Correcto. vivir. ¿Tú me entiendes? Bueno. No así tan apegado a tantas cosas que Sí. en el fondo se quedan. Y el que sigue apegado a cosas materiales, sencillamente no sube a la luz. Eso es así. Doctor, vamos a dejarlo aquí hasta esta parte. En el día de hoy continuaremos hablando un poquito más de algo que se nos queda para el próximo programa y realmente venimos con otro tema súper interesante en el próximo programa de Figuras del Deporte con el mismo doctor Franklin de Jesús para todos ustedes.